Muy buenas noches, iniciamos una nueva edición de Suma Electoral, el programa de la televisión pública, desde donde le proponemos que ejercitemos la memoria para fortalecer la democracia. Iniciamos esta nueva edición de Suma Electoral y antes de ir de lleno a la información y al análisis, le doy la bienvenida a mis compañeros de ruta en esta aventura periodística. Buenas noches, Vilma Ibarra, directora de Hablando Claro en Radio Colombia. Bienvenido Álvaro Murillo, periodista del semanario Universidad y también del programa Hablando Claro y del diario El País de España. Y por supuesto a nuestro analista de la casa y especialista en comunicación política, Gustavo Araya. Buenas noches, colegas. Hola, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos otro miércoles más aquí en el Suma Electoral, por supuesto con la información más actualizada de lo que sucede en el devenir de esta segunda ronda electoral. Buenas noches a ustedes, muchas gracias por dejarnos de nuevo entrar en sus hogares. Buenas noches Ernesto, Vilma, Gustavo. Tenemos numeritos para analizar, contextualizar, dimensionar y ver lo que pasa en el rumbo hacia esta segunda ronda del 3 de abril. Buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos, un placer estar con todas y con todos ustedes. Muchísimas gracias también a la compañera y a los compañeros que nos acompañan acá en el set, pero también una semana que nos da ya ejemplo de cómo las estrategias empiezan a moverse y efectivamente cómo esto tiene resultados en las encuestas, aunque las encuestas sean con fechas anteriores, pero que ya empiezan a dar noción efectivamente de lo que veíamos hace 8 días, moviéndose mucho los números. Así es, esta noche vamos precisamente a interpretar y a dar contexto a los datos de la última encuesta del Centro de Investigación y Análisis Político, el CIEP de la UCR, cuyos resultados publicó anoche justamente nuestro compañero Álvaro Murillo desde el semanario Universidad. Esta es la primera encuesta que sale ya en etapa de segunda ronda. Y la foto dice que a 40 días de la elección, Rodrigo Chávez aventaja con un 46.5% de las intenciones de voto a José María Figueres, que reúne el 36% de las voluntades. Para esta noche, además, habíamos pactado hace ya varias semanas una entrevista con el candidato del Partido Progreso Social Democrático, don Rodrigo Chávez, pero para nuestra sorpresa y muy lamentablemente, hace un par de horas nos cancelaron la entrevista. Entonces, bueno, vamos a avanzar a pesar de esta cancelación. Vamos a nuestro tema de fondo, al análisis de la encuesta. Bien, hablamos de la encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, es la primera de la segunda ronda, como bien decía Ernesto, y esta semana tendremos más encuestas. Mañana se da a conocer la encuesta de IDESPO de la Universidad Nacional y creo que entre mañana y el viernes conoceremos también la encuesta que hace el estratega Mario Quirós, que ha estado con nosotros varias veces, de estudios y análisis de opinión política también. Entonces vamos a tener, digamos, ya una posibilidad de comparar encuestas, pero hoy vamos a evaluar esta de CIEP UCR. Lo hacemos con el concurso de Daniel Calvo, que es politólogo y que nos ayuda también aquí en el Suma Electoral ya por segunda ocasión a entender, a contextualizar y por supuesto con Gustavo la encuesta. Ahora vamos a tener más tiempo para hacerlo, ya no tendremos que correr tanto porque nos cancelaron la entrevista de don Rodrigo Chávez y dicho sea de paso, colegas, amigas y amigos, lo que tenemos entendido es que el señor Chávez ha cancelado entrevistas en las últimas horas para este y otros medios de comunicación, entendiendo que aparentemente hay una circunstancia a lo interno del equipo, cosa curiosa porque los números
lo ponen en una posición, por supuesto, muy ventajosa, como ustedes saben. Pero bueno, en todo caso, algo ocurre en el comando de campaña de Rodrigo Chávez, que nos cancelaron la entrevista de hoy, que sabemos que se han cancelado entrevistas también para las horas de mañana. Veamos la ficha técnica para empezar, ya que tenemos tiempo para poder situar esta encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Don Gustavo Araya, ya tenemos aquí la... Sí, esto es muy interesante porque la Universidad de Costa Rica, el Centro de Investigación y Estudios Políticos, nos deja conocer dos estudios en realidad. Un primer estudio que es un estudio basado en una muestra aleatoria. Esto significa que fueron a buscar las 1013 entrevistas, se hicieron 1013 entrevistas de carácter aleatorio, ¿verdad? Telefónicas, y cuyo trabajo de recolección, o sea, estas entrevistas se realizaron entre el 22 y el 24 de febrero de este año. El margen de error para esas 1013 entrevistas, cuando todas las personas contestan, es de 3.1 puntos porcentuales, ¿verdad? Hacia arriba o hacia abajo, como sabemos, con los márgenes de error. Pero también es muy interesante porque se continuó el panel electoral que ha venido manejando el Centro de Investigación y Estudios Políticos. Esto es, las mismas personas que han venido siendo consultadas desde octubre pasado, y se han logrado rescatar 736 entrevistas, de las cuales se realizaron entre el 16 y el 18 de febrero. Los resultados para esta encuesta, para este estudio de panel, es de 3.6 puntos porcentuales. Me faltaba aclarar que para los resultados electorales, en la intención de voto, es de 4 puntos porcentuales el margen de error. Pero lo vamos a ver en detalle para ver de qué se trata. Entonces tenemos dos estudios, pero vamos a ver sobre el panel propiamente, porque es muy interesante el cuadro número 2, cómo es que se comporta el elector en diferentes momentos. Entonces, si podemos poner el cuadro número 2, ahí podríamos ver cómo es que se mueven los apoyos. Gustavo. Sí. Esto es muy interesante porque el Centro de Investigación y Estudios Políticos hizo la consulta en octubre, hizo la consulta de nuevo en diciembre, en enero y ahora en febrero. Le preguntó a las mismas personas, esto es el estudio de panel, son las mismas personas, ¿verdad? Y entonces tenemos que para octubre el número de personas que decían estar indecisas, que es este bloque que está acá, resulta que para diciembre una buena parte de ellas se mantenían como personas indecisas, pero empiezan a tomar decisión y una buena parte de ellas se van hacia José María Figueres votando en el mes de febrero, el 6 de febrero pasado, ¿verdad? Digamos que se le van adhiriendo. Aquí otro grupo de personas importantes se van con don Rodrigo Chávez, un grupo importante se va con doña Linet Saborío, etc. O sea, esto vemos cómo se van migrando en la decisión estas personas indecisas. Aquí hay dos cosas que me parecen importantísimas de señalar. Proporcionalmente, el número de personas indecisas que se deciden por don José María es literalmente relativamente mayor que como se dividieron con el resto de las candidaturas. En segundo lugar, el grupo más importante es el que se va con don Rodrigo Chávez y finalmente con doña Linet Saborío. Relativamente pocas personas o menor cantidad de personas que se manifestaban como indecisas para enero se van con don Fabricio Alvarado o con don Eliezer Feinsack y mucho menos con don José María Villalta. Don Daniel Calvo, vamos a empezar ahora sí con su interpretación, su análisis de los resultados de este primer gráfico, porque estamos tomando el panel precisamente porque es muy probable que a lo largo de las últimas horas ustedes hayan oído hablar mucho del otro estudio. Entonces nosotros queremos aquí en el Zoom electoral observar qué pasa con la forma en que se conduce un elector determinado a lo largo de varios meses. Daniel, gracias, buenas noches. Buenas noches, amigos, encantado de estar con ustedes. Mire, Vilma, a ese respecto de lo que Gustavo menciona, de ese proceso en el que al final de cuentas los indecisos se terminaron por decantar por alguno de los candidatos, me llama la atención un tema particular, y yo he conversado muchísimo de esto hace años atrás con Gustavo, y es lo que en la estadística se denomina como el teorema de Thomas. Cuando uno empieza a ver varias encuestas con una posibilidad de un candidato que marcha en primer lugar, fue el caso de José María Figueres, que prácticamente estuvo siempre en el primer lugar de las encuestas, la gente empieza a querer apostarle a lo que denominamos el caballo ganador.
Y ahora inclusive este estudio también menciona ese tema, que hasta un 41% de las personas que participaron en este estudio de opinión, pues tomaban eso como una consideración para su toma de decisión. Y ahora en lo que viene, una segunda ronda, creo que es un criterio a prestarle atención, porque realmente la gente empieza a suponer que ese será el candidato ganador y pues por un tema, digamos, de querer apostar justamente al candidato que lleva la ventaja, pues termina por decantarse. Creo que eso fue lo que parte de los factores que influyeron para que José María Figueres pues pudiera remontar al final de la contienda, y además pues en términos porcentuales claramente el tema del incremento del abstencionismo que no se tenía previsto por diferentes encuestas, por el propio CIEP, y que también me parece, y lo comentábamos antes del inicio del programa, me parece tímido el vaticinio que realiza en este estudio, porque la sensación al menos que uno respira pues cuando anda en la calle es que el abstencionismo probablemente pues pudiera mantenerse igual que en la primera ronda, y cuidado si no también tener un crecimiento. Ahora lo vamos a ver, pero bueno, lo interesante de un estudio panel, Daniel y Gustavo, amigas, amigos televidentes, es que podemos saber qué pasó ya en el cuatrienio anterior, qué pasó en la segunda ronda entre el Partido Acción Ciudadana y el partido entonces Restauración Nacional. Veamos el siguiente gráfico y Gustavo nos hace el favor de detallárnoslo. Sí, eso es muy interesante porque igual el panel, los estudios de panel al que los tienen acostumbrados ya el Centro de Investigación de Estudios Políticos, revelaba que entre febrero del 2018, ¿verdad?, a abril del 2018, o sea, en las elecciones pasadas, el votante por Carlos Alvarado, ¿verdad?, terminó, digamos, manteniendo su decisión, pero consultándoles recientemente, lo que se dan cuenta es que efectivamente de ese votante de 2018 de Carlos Alvarado, que provino de diferentes fuentes, especialmente de incluso el Partido de Liberación Nacional, de don Rodolfo Pisa y otros, ¿verdad?, que se sumaron al total de votantes por don Carlos Alvarado, para esta ocasión, porque son el mismo panel, eso es muy interesante, para esta ocasión mucha gente se pregunta, ¿qué pasó con el PAC? ¿A dónde se fue? Porque antes tuvo una votación tan grande que le permitió tener 1.600.000 personas para 1.280.000 personas para la segunda ronda, y para esta vez solo sacó 12.000 votos. Bueno, es importante saber que el PAC se fragmentó en 3 grandes bloques. El primer bloque se fue con Figueres, un segundo bloque está hoy con don Rodrigo Chávez también, y un tercer bloque se fue, digamos, en primera ronda con doña Linet Saborío, ¿verdad? Eso diluye a ese PAC que efectivamente, digamos, son los 3 bloques principales, y hay una parte, y esto es muy interesante, hay una parte que mantiene, digamos, alguna fidelidad progresista y se mantiene, digamos, votando en esta ocasión por don José María Villalta, y algo que muchas personas no entendieron, y que aquí lo dijimos, y es que había un votante con una particularidad, y es que efectivamente, siendo progresista, podía estar indeciso si votar por don José María Villalta o por don Eliezer Feinstein. Bueno, proporcionalmente, prácticamente, digamos, ese votante que se quedó en el progresismo se dividió en igual proporción en esos 2 candidatos para esta primera ocasión. Daniel, para los efectos de lo que nos interesa hoy de cara a la segunda ronda, es muy llamativo que los votantes se decanten de manera absolutamente independiente de cualquier consideración, digamos que ideológica, en la que a veces caemos nosotros como analistas de estos temas, por José María Figueres o por Rodrigo Chávez. La gente va a votar como quiera y se va a orientar según, digamos, los intereses primarios que mueven las decisiones de los electores. ¿Te parece? Eso es un punto fundamental el que se menciona, porque creo y me considero también pues víctima. Los politólogos, los generadores de opinión, generalmente caemos mucho en el tema de querer justificar el voto desde un punto de vista ideológico, de intentar llegar a generar ese tipo de segmentos, decir que quizá o suponer que los partidos políticos se encuentran fuertes a ese respecto. Pero mire, lo cierto y lo que yo creo que desnuda esto y me parece preocupante es que los partidos políticos como tales hoy no existen, no son más que simples cascarones, que vehículos de acceso al poder, y que realmente poco o nada representan. En uno de los cuadros, por ejemplo, de este estudio, menciona que los partidos políticos son uno de los factores quizá más pequeños a la hora de inclinarse por el tema del voto.
El primer paso es el tema del personalismo, la figura del candidato, que creo que es algo muy normal también en sistemas presidencialistas y que cada vez pues va ganando espacio en Costa Rica, al punto de que un partido de la nada crece y logra colarse en una segunda ronda, es evidencia de eso. Y pues el tema pues ideológico, partidario, inclusive el de las propuestas, que el romanticismo muy propio de nosotros nos llevaría a querer inclinarnos como que esos fueran los factores principales, pues quedan relegados lastimosamente a un segundo plano. Daniel, veíamos hace 8 días exactamente precisamente ese tema y nos dábamos cuenta de que llevado los datos electorales de intención de voto y los datos ya contrastados con el resultado final dado por el Tribunal Supremo de Elecciones, mostraba que efectivamente esto que estás diciendo se corrobora una vez más. Doña Linet Saborío pierde como figura, no pierde necesariamente como partido, ¿verdad? Igualmente don Fabricio Alvarado pierde como figura y no pierde necesariamente como Restauración Nacional. De hecho, don Fabricio Alvarado podría decirse que es mucho más grande, ¿verdad?, como nombre, que su propio partido. La gente lo reconoce a él y no necesariamente a Nueva República. ¿Cómo poder explicar entonces estas dinámicas de que estamos ahora más bien en un juego electoral donde la persona realmente pareciera la nueva ideología? Gustavo, me parece normal y creo que a veces en Costa Rica se peca mucho de ombliguismo. Si realmente nos ponemos a ver qué es lo que sucede en otras latitudes, es un fenómeno que se repite. Podemos observar cómo figuras, comediantes, futbolistas, pues miembros de la farándula cada vez se incorporan con muchísimo mayor éxito en la actividad política. México es un ejemplo, lo vivimos con un comediante, por ejemplo, en Guatemala, lo mismo que puede ser lo que se está sucediendo en Ucrania, con el caso de Zelensky, y creo que esos son uno de los temas fundamentales a tener en cuenta de cómo ese personalismo cada vez tiene un peso muchísimo mayor, y creo que Gustavo y compañeros, es un fenómeno que me parece llegó para quedarse y que en los próximos procesos electorales posiblemente, o no descartaría, que figuras de la farándula, inclusive del fútbol que tanto pesa en Costa Rica, pues puedan llegar a tener su deseo de participar en política cada vez de forma mayor. Ya lo tenemos con el periodismo. Sí, así es. Y no es nuevo, periodistas y también formadores de opinión o personas que tienen espacios. Bueno, evidentemente eso nos lleva a la elección entre Abel Pacheco y Rolando Araya, recuérdense, absolutamente. No fue hace tanto. Bueno, hay otro cuadro muy interesante que queremos ponerles en perspectiva esta noche respecto del informe del CIEP, y que además Gustavo lo ha complementado con la elaboración de unos escenarios. Es el cuadro, bueno, de la intención de votos, ¿verdad?, de la encuesta aleatoria, que es del estudio primero, y luego los escenarios que construyó. Gustavo, explícanos, por favor. Sí, aquí el segundo cuadro no pertenece, no viene en el informe. No, ¿verdad? El segundo cuadro lo elaboró Gustavo Araya. Exacto, lo elaboré con base en los datos que nos proporciona efectivamente el estudio aleatorio, que es la primera muestra que hablábamos en la introducción de este estudio, de este segmento. Hay personas que toman en consideración, digamos, el margen de error, ¿verdad?, y lo aplican, digamos, sin algún criterio. El margen de error se juega con un criterio establecido y me parece que es importantísimo tenerlo en consideración. El CIEP nos hace el favor de presentarnos cuál es el porcentaje que efectivamente sale del resultado, ¿verdad?, donde aparece que hay un 15% de indecisos, 35.9% que dice que va con don José María, un 46.5% que va con don Rodrigo Chávez, o esas son sus intenciones de voto. Hay gente que nos dice aproximadamente un 2.2, que nos dice que votaría nulo o en blanco. El mínimo lo que dice es que efectivamente, si ponemos en los resultados electorales los 4 puntos porcentuales de margen de error hacia abajo, entonces ese 15.3 se convierte en un 12.6. Ese es el margen de error aplicado hacia abajo. Aplicado el margen de error hacia arriba nos llevaría a que en los indecisos de este 15.3 podría estar incluso hasta en un 18% máximo, ¿ok? Ahora bien, eso podríamos hacerlo el ejercicio con cada uno de los diferentes porcentajes. Lo que pasa es que hay gente que suma las columnas y evidentemente no les va a dar 100%, porque eso se trata de la aplicación del margen de error. ¿Cómo se aplica de manera adecuada el margen de error para que efectivamente nos dé 100%? Construyendo diferentes escenarios que nos den efectivamente la noción de cuál es
por eso que las encuestas no predicen, ¿verdad? Lo que tenemos son variaciones estadísticas de un fenómeno que cabe dentro del margen de error según un determinado nivel de confianza. Y me explico. Podría darse con esta encuesta un escenario en el cual los indecisos sean el 15.3, tal como está acá, don José María Figueres tuviera el 39.5, tal como está en el margen máximo, ¿verdad? Don Rodrigo Chávez en un 42.7, como está en el margen mínimo, y tener un 2.2, como está aquí, en el porcentaje dado de la encuesta, de manera tal que, si ustedes lo suman, da 99.7, prácticamente 100% redondeado. O podríamos estar en un escenario en el cual la cantidad de indecisos sea un 12.6, como es el mínimo, José María Figueres igual en el margen máximo, Rodrigo Chávez, en el máximo, en el porcentaje que le da, de acuerdo con el estudio, y el margen ahora sí aplicado a este mínimo de votantes nulos y en blanco, que nos da 99.5, ¿verdad? Lo cual nos daría un 100% por redondeo. Escenario 3, aplicando el máximo de indecisos, aplicando el porcentaje que tiene don José María en el porcentaje, digamos, neutro o porcentaje base que tiene según el estudio, Rodrigo Chávez con el mínimo y un 3.7 que sería el máximo posible de votantes nulos y blancos, da 100.3. No voy a explicar el cuarto escenario porque es exactamente igual, es ver cuáles son los números que efectivamente podrían darnos, y entonces todos los escenarios son posibles. Esa es la parte interesante. Estadísticamente, cualquiera de estos 4 escenarios, por ejemplo, podría ser el escenario en el que nos encontremos hoy en día. Tanto así que la diferencia entre Rodrigo Chávez y don José María Figueres podría ser de estos 13 puntos que están acá, o bien podría ser un margen menor en donde prácticamente podría ser la diferencia de 7, 8 puntos porcentuales, o bien un margen mayor en donde la diferencia podría ser de hasta 17 puntos porcentuales. Todos esos escenarios son posibles porque, de nuevo, es estadística. Esto no se trata de, ¿verdad?, que se juega con un margen de error bien aplicado con un nivel de confianza determinado. Yo estoy encantada, tengo que decir, con la formulación de los escenarios de Gustavo, porque justo apunta en nuestra intención de que aprendamos sobre el proceso electoral muchos asuntos sustantivos para leer correctamente, interpretar adecuadamente los estudios de opinión. Y ahí, Daniel, yo sé que esto para ustedes es el pan de todos los días, pero una pregunta recurrente es ¿por qué no me daba el 100% hasta que don Gustavo nos hace la tarea? No, me parece que Gustavo lo ha explicado de excelente forma. Son escenarios pues importantes a considerar. Y creo que eso es un factor que me parece es importante hacer el hincapié, y es que las encuestas no son un elemento predictivo. Constantemente se está deslegitimando a las encuestas, aunque claramente hay de todo pues en la Villa del Señor, pues desde estudios muy serios a unos que nos quedan demasiado debiendo. Pero realmente eso es un tema en el que me parece fundamental hacer el hincapié. Las encuestas no son un elemento predictivo y también pues es importantísimo saber leerlas, y sobre todo en el contexto en el que estamos, con miras a una segunda ronda. Creo que los comandos de campaña en los cuales se han realizado cambios en las últimas semanas deberían estar desde ya concentrados prácticamente en lo que se llama un cuarto de guerra, analizando no solo esta encuesta, sino las encuestas próximas a las que ustedes también han hecho referencias y se tienen previstas para esta semana. Creo que ya está operando el cuarto de guerra. Me parece que deben estar muy concentrados en esa sala de situación. Vamos a ver, veamos 2 cuadros, digamos que uno tras otro. Gustavo, si te parece, por la economía del tiempo. Sí, el siguiente. Este no, el otro, el que viene. El que viene. Ajá, el siguiente, gracias. Exacto. Sí, esto para que nos situemos. Nuevamente. Siguiendo las mismas personas, este es el panel, o sea, son las mismas personas consultadas en diferentes momentos del proceso electoral. Ya conversamos de cómo se fueron decantando entre octubre y febrero pasado, ¿verdad? Ahora bien, vean ustedes cómo, y esto tiene que quedar clarísimo, no hay un escenario electoral absolutamente definitivo, ¿verdad? No. Hay personas que están migrando, que están escuchando a un candidato, que después escuchan al otro, que se sienten hoy motivadas a votar por uno, probablemente votarían igual por el otro o no votarían por ninguno de los dos,
pero es una decisión que me parece que tiene que ser tomada en consideración. Las personas, los seres humanos, ¿verdad? Aquí en Costa Rica tomamos decisiones, como bien lo señalaba Daniel, no necesariamente bajo el mito del voto racional. Hay cosas que nos gustan más, hay cosas que nos gustan menos, hay cosas que nos dan mala espina, hay cosas que nos dejan con dudas. Todo eso juega a la hora electoral y precisamente esto se ve en estos escenarios planteados acá de acuerdo con el resultado real de la intención de voto según el panel que ha venido estudiando el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Vean ustedes cómo las personas que empezaron siendo indecisas, se quedan una buena proporción de ellas diciéndose indecisas hasta enero pasado, se terminan definiendo una buena proporción por don José María, pero incluso personas que dijeron haber votado por don José María Figueres en febrero pasado, hoy dice que se van a ir con don Rodrigo Chávez. Esto es increíble. Daniel, esto por favor explíquenos, ¿verdad? Porque es que, Gustavo, creo que podemos permitir la interacción aquí mismo con Daniel. ¿Cómo alguien que votó, porque dice, no, esta es tu base dura, de ahí no puedes perder, pero cuando vemos el resultado de la encuesta hoy y vemos lo que dice el panel, es que yo voté por Figueres y ahora quiero votar por Chávez y hago lo que me da la gana? Lo que más me llama a mí la atención de este aspecto y que creo que también es bueno pues llamar la atención es que la dinámica de una primera ronda es completamente distinta a la dinámica de una segunda ronda y eso me parece que es importante tenerlo claro. Los factores que pudieron influir para alguna parte de esa población respecto a emitir su voto a José María Figueres o al propio Rodrigo Chávez, en algunos casos, y también el estudio lo señala, pudo haber sido por temor a otra de las candidaturas. Por poner un ejemplo práctico, Fabricio Alvarado, que despertó tanto ruido, no solo en el proceso anterior, sino también en parte de este proceso. Pero ahora, con esos contendientes fuera de forma, yo creo que pudieran llegar a tener otros factores. Y no es pues sorpresivo que se den esas migraciones, inclusive de un candidato a otro. Y son elementos que yo creo que preocupan en cuanto a la volatilidad que existe pues en nuestro sistema y que prácticamente está llevando a, por ejemplo, a casos como la desaparición del PAC que Gustavo señalaba, y también el crecimiento de que un partido de reciente creación pues puede llegar a colarse en una segunda ronda. Eso genera también repercusiones para la salud democrática en cuanto a que prácticamente tendremos lo que se denomina, y los politólogos, Gustavo no me dejará mentir, como la guatemalización del sistema de partidos, es decir, partidos que aparecen y desaparecen de un proceso electoral a otro y que generan todavía mayores riesgos para ciertos sectores del país que no sabe a qué atenerse sobre los mismos en razón de esa altísima volatilidad. Estaba un poco estresada por el tiempo, pero ya me apunta el realizador que todavía nos quedan buenos 6 minutos. Entonces, no sé si falta algo más en este cuadro porque te interrumpí abruptamente, Gustavo. Acá algo que mencionaba Daniel que me parece que es importantísimo. La volatilidad, ¿verdad? Que la hemos mencionado como tal, también se puede leer como la dureza del voto, ¿verdad? O como la certeza de que efectivamente el voto esté, digamos, finalmente definido. Esto hay que medirlo muy bien en las encuestas porque quien nos dice hoy, de nuevo, que fue votar por don José María Figueres, podría ser que no necesariamente continúe con esa decisión hasta el final de la campaña. Entonces, ya el CIEP nos adelantaba que aproximadamente el 85-86% del votante de don José María Figueres era un votante duro, no se iba a mover. Un 15% de los votantes de don José María tenían alguna posibilidad de movilización. Helo aquí, ¿verdad? Wow. En el caso de don Rodrigo Chávez, el Centro de Investigación y Estudios Políticos también nos decía en primera ronda que el votante de don Rodrigo Chávez era aproximadamente un 84-82% de votante duro. Eso quiere decir que hasta un 18% del votante que señale que va a votar por don Rodrigo Chávez podría eventualmente cambiar. Esta dureza del voto es importante porque siempre tendemos a jugar solamente con los datos de las personas que dicen estar indecisas. Bueno, cuidado, porque también se pueden mover decididos. Los ya decididos, exactamente. Entonces, eso es muy importante porque, de nuevo, a prácticamente 30 días para que se realice la elección nacional, en política es una eternidad y pueden pasar muchísimas cosas todavía. Tomar en cuenta, como dijo Daniel, es que esto pasa por la desarticulación completa del sistema de los partidos políticos en democracia. Veamos entonces, dado que el voto es algo tan eminentemente emotivo,
cuál es el nivel de interés, entusiasmo, ¿verdad? Ilusión que priva hoy de cara a la elección del 3 de abril, en esta última gráfica de la encuesta CIEP-UCR, Gustavo. A mí esto me parece que es importantísimo tomarlo en consideración, porque esto es, de nuevo, y aquí, perdón por hacer la alusión de nuevo a mi colega politólogo y además con quien comparto la pasión por el tema de la comunicación política, y Daniel ha estudiado comunicación política, tiene que ver con cómo nos sentimos motivados o motivadas efectivamente a ir a ejercer el voto. El voto es también un elemento, o sea, movernos de nuestra casa, movernos de nuestro centro laboral, movernos el día domingo y escoger ir a votar también es un elemento absolutamente emotivo, no solamente por quién, sino también si nos movemos o no. Daniel hacía alusión de que efectivamente para este estudio del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica aproximadamente estaban con un 71% de personas que dicen estar decididas a ir a votar. 71% de personas decididas a ir a votar quiere decir que un 29% se quedaría como abstencionismo. Yo todavía tengo mis dudas de que el abstencionismo quede en 29%. No sé vos, Daniel. Totalmente, y si uno revisa estos sentimientos de realmente desenfado de la población, de sentirse frustrados, confundidos y todos los prácticamente pues sinónimos que uno puede agregar, no llevan a que exista un panorama importante de motivación al voto. Recuerdo, y ahora que han mencionado pues la alusión al tema de comunicación política, que siempre hay dos sentimientos que son los que mueven o los que deberían centrarse en una campaña, y es el tema de la esperanza y el miedo. Bueno, son sentimientos justamente que me parecen muy importantes y que estamos observando ahora que ustedes lo mencionaban al inicio del programa, como este relanzamiento de estrategias para esta segunda ronda con nuevos jingles, con nuevos videos, con algún tipo de comunicados, de reacciones a este tipo de encuestas, están encaminados justamente, en algunos casos, a sembrar el miedo, y se hace la alusión de un salto al vacío, por ejemplo, o bien mensajes esperanzadores de que un nuevo cambio es posible. Y creo que eso queda plasmado y es evidente en justamente los mensajes que se han lanzado para el inicio de esta segunda ronda. Para terminar necesitamos el cuadro porque estábamos en él, don Carlos, nuestro realizador, y nos lo quitaron, pero es que era muy interesante, porque ahí estamos hablando, ¿verdad?, de la motivación, el entusiasmo y el interés. ¿Puedes hacer la reflexión final, Gustavo? A mí me llama mucho la atención de que todos los porcentajes dan por debajo del 50% en los casos que de las personas que dicen tener mucha motivación para ir a votar en esta segunda ronda. Solo un 43% así lo señala. Quien dice de tener entusiasmo con esta segunda ronda, solamente quienes dicen tenerlo mucho es un 35%. Y quienes dicen tener mucho interés en esta segunda ronda es prácticamente la mitad de la población electoral. O sea, podríamos decir que como máximo el 50% de la población costarricense está teniendo atención en este momento, por lo menos hasta el 24 de febrero pasado, en el proceso electoral que estamos viviendo. Yo estaba conversando con eso te pido el cierre, Daniel, con un colega esta noche cuando venía para acá. Esto que nos interesa tantísimo a nosotros no está en el día a día de la operación de los frijoles de la inmensa mayoría de los costarricenses, ni por interés, ni por motivación, ni por entusiasmo, ni por ilusión, acaso por obligación, nada más. Vilma, me parece que me lo dejas como un plato servido para hacer la reflexión de cierre, y es que realmente hay que decirlo, nosotros quienes seguimos el proceso electoral 24/7, como es el caso de Gustavo y mío, que pasamos hablando hasta las madrugadas de estos temas, ustedes que probablemente también pues se despiertan desde muy temprano, es realmente una minoría de la población. Hay cosas que nos asustan, por ejemplo, de la campaña, rasgos de ciertos candidatos que aunque a nosotros, esa minoría, nos asusten, para otras personas son completamente irrelevantes o no tienen realmente un peso. Vean, por ejemplo, el tema de las denuncias. Para un candidato pesan muchísimo, para otro candidato no pesan prácticamente nada. Si nos vamos a hacer este ejercicio, pues en un tema territorial del voto, también podemos observar cómo en ciertas partes del país, según estratos educativos, según zonas geográficas, también tienen un peso mayor, un peso menor, y eso es fundamental. Entender que no necesariamente
pues lo que estamos hablando aquí o lo que nos molesta a nosotros es lo que molesta a toda la población. Lo mismo que también sucede en espacios como las redes sociales, que a veces pensamos que es realmente el mundo real y siempre utilizando una expresión de mi querido amigo Alejandro Trejos, siempre nos decía que el tema de las redes sociales no es el mundo real. Y con esto cierro, yo creo que es importantísimo justamente, Vilma, tener esa claridad de que no necesariamente no lo que nos molesta a nosotros, esos temas de esos rasgos autoritarios o de soberbios de algunos candidatos, puedan ser que más bien representan para ciertos estratos de la población, cuidado si no las principales características para darles hoy su confianza y su voto. Muchísimas gracias, Gustavo Araya, por este rico intercambio. Vamos a una pausa y venimos precisamente con Álvaro Murillo a redes sociales. Kilómetros de selva plagados de peligros que los emigrantes se ven obligados a atravesar huyendo de la violencia y la pobreza. Esta semana en RT Reporta, El Darién, martes 1 de marzo, 10:30 de la noche, por 13, Costa Rica Televisión. Hola, ¿qué tal? Más de 1 millón de estudiantes regresarán a las aulas de manera presencial este 2022, luego de 2 años de un modelo de educación casi que virtual en casa, y esto pues involucra una serie de retos, tanto para el país ante una situación del sistema educativo bastante crítica, pero también una serie de retos para los padres, madres, educadores y sobre todo pues para niños y niñas y adolescentes. Sobre este tema vamos a conversar en Una Mirada esta semana. Acompáñenos. En marzo, dedicamos nuestro espacio Dominio Documental a la mujer. El 3 y 6 presentaremos el documental Sí Estuvimos, Mujeres en la Historia. El 10 y el 13, El Poder del Cambio. El 17 y el 20, La Nueva Ruta. El 24 y 27, Tenemos Derecho a Tener Derecho. Y el 31 y 3 de abril, Mujeres que Luchan, Comités Patrióticos. Los jueves a las 10 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Cómo la política actual se ha visto influenciada por diversos temas y circunstancias. Animales políticos. Programa ganador del Premio Nacional de Cultura 2022. Cada programa con expertos en el tema, los sábados y domingos a las 7 de la noche. En 13, Costa Rica Televisión. Bien decía Daniel Calvo, justo antes de este corte, las redes sociales no son para nada la realidad, pero evidentemente son un carburante, un carburador de la campaña electoral. Y aquí escogemos 2 contenidos nomás de esta semana que ha sido ciertamente abundante en discusión, no solo por la publicación de la encuesta de ayer, sino por numerosas noticias que han ocurrido o se han publicado en los últimos días. Vamos a ver 2 contenidos de Twitter. Hay un usuario que se llama Juan Leitón y dice: Mae Figueres anuncia gabinete y que no sea ninguno de los rocos rancios, trasnochados que su partido es especialista en resucitar. Papo, acá no es votando por usted, nadie lo quiere a usted, pero si su gabinete es impecable, puede que se haga el milagro. Nada más recuerdo un dato de la encuesta que muy pocas personas, cerca de 6%, dice que lo principal de la decisión de voto, Gustavo Araya, es el equipo, pero 6% es muy poco. La personalidad, la figura del candidato presidencial aplasta todo, ciertamente, Gustavo, y de alguna forma pues cuestiona esto que está planteando este usuario, que lo que quiere es ver el equipo, a ver si se convence de esta aversión que le genera el candidato presidencial.
Probablemente este usuario sea de ese 6%, ¿verdad? De ese porcentaje que efectivamente el tema del equipo le sea más relevante que incluso la figura presidencial o la figura del candidato presidencial, que generalmente convoca a más del 50% de las personas que señalan que es lo más relevante. A mí me llama la atención dos elementos efectivamente de este tuit, y es el primero de ellos, lo accesible que se vuelve, ¿verdad?, para las personas creer que efectivamente escribiéndole a un candidato le van a tomar en cuenta, lo cual puede ser que sí sea cierto, la forma, tal vez. En la medida de lo que sí es cierto, pero por otro lado me llama la atención que detrás del reclamo o detrás de la solicitud hay efectivamente, digamos, un sentir que sí es como más extendido, y es cuidado a quienes pone, porque podría ser que funcione por más de lo mismo, y efectivamente el mensaje es si queremos un cambio ahí, ¿verdad? Y entonces puede ser que el tema del equipo no necesariamente sea, digamos, es la parte más visible, pero detrás de eso hay un llamado a los candidatos efectivamente a decirles, bueno, cuidado porque sí quiero un cambio cuando usted efectivamente, para darle mi voto para que efectivamente llegue al poder. Recordando que es una de las banderas de José María Figueres, es decir, que es el candidato que sí tiene equipo, aunque la verdad se exhibe poco, porque ha sido sobre todo la exhibición de la figura de él como candidato presidencial. Veremos si en estas próximas semanas sí muestra el equipo en los contenidos. Vamos al segundo contenido, también sobre Liberación Nacional. Hay una sensación, por lo menos en el Twitter, de reclamo a Liberación Nacional, y lo que dice es 3 elecciones seguidas que el PLN pone un candidato de, comillas, experiencia. Resultado, a punto de perder 3 elecciones seguidas. Recordemos, el último triunfo del Partido de Liberación Nacional fue en el año 2010 con doña Laura Chinchilla. Recordamos lo que pasó con el candidato Johnny Araya en 2014, con el candidato Antonio Álvarez de Santi en 2018, y lo que está pasando ahora mismo con don José María Figueres. De alguna forma hay un reclamo de decir el PLN no hizo la tarea de renovarse y ahora estábamos en estas circunstancias. Lo dice alguien que probablemente, Gustavo, no sé si lo ves así, alguien que probablemente va a votar por Liberación Nacional a pesar de que le disgusta. Sí, a mí me llama la atención precisamente eso, Álvaro, que el referente para votar a favor o en contra efectivamente es el propio Partido de Liberación Nacional, es la propia figura de José María Figueres, sigue siendo, digamos, el parteaguas que define efectivamente si apoyo o no apoyo. Esto ha definido muchísimo la campaña. Me llama poderosamente la atención que en el estudio del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica hay un porcentaje altísimo de personas que dice que votaron precisamente por un cambio, ¿verdad? Y esto es un cambio con respecto a qué? Bueno, un cambio con respecto a los partidos políticos que han ocupado el poder. Y por el otro lado, hay un reclamo también, digamos, de alguna manera, no necesariamente explícito, pero que efectivamente lo que dice es votar en contra, ¿verdad? Y es votar en contra de qué? Bueno, votar en contra de los partidos que han estado en el poder, y eso también lleva un correlato, ¿verdad? Hay un tuit por ahí que también me llamó la atención, que decía, bueno, en el 2014 votamos por un cambio para que Costa Rica no terminara peor de lo que estaba, ¿verdad? Que el 2018 otra vez volvimos a hacerlo y estamos otra vez justo en la misma situación. Votar por un cambio para ver si efectivamente no sucede lo que todo el mundo sabe que de alguna manera vuelve a suceder. Ese concepto tan abstracto y variado del cambio, que para muchos significa cosas muy diferentes, aunque al final se acomodan en una u otra opción de candidatos presidenciales. Decíamos que las redes sociales recogen mucho de las noticias, y algunas de esas noticias vamos a hacer una recapitulación de la última semana, que ha sido abundante ciertamente, después de este corte. Dos programas dedicados a las mujeres. Ellas hacen ciencia. Mujeres del estado de Zacatecas, en México, que trabajan en este campo. Médulas. Mujeres víctimas de la violencia confiesan sus historias. Los domingos a la 1:30 y 1:45 de la tarde. En 13. Costa Rica Televisión.
Buena Vida, este jueves vamos a estar conversando sobre los relojes inteligentes y además en nuestro tema de fondo vamos a hablar sobre las dificultades que enfrentan las mujeres trans en Costa Rica. Esto y más en Buena Vida a las 4:30 de la tarde. Le esperamos. ¿Tenés preguntas sobre salud? Aquí encontrarás las respuestas. Los lunes tendrás una cita con un especialista que responderá en vivo todas tus preguntas sobre salud. Cada semana, un especialista distinto abordará un tema nuevo. Consulta en directo por 13 Costa Rica Televisión. Esta semana en Hanako y Ana. Hay una oferta de matrimonio perfecta para usted. ¿Matrimonio? La hija de un granjero pobre rechaza esta oferta. ¡Pero qué suerte! ¡Es muy guapo! Good afternoon, Hannah. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Aquí en 13 Costa Rica Televisión. Estamos de regreso en este Zoom electoral y este era el espacio, el momento que teníamos para la entrevista de fondo, el mano a mano que habíamos planteado con el candidato Rodrigo Chávez. Lamentable y sorpresivamente nos canceló a último momento. Vamos a hacer entonces un repaso porque por acontecimientos fuertes de la semana. Pero Álvaro, vos tenías un comentario sobre el tema de la cancelación. Sí, fue esta tarde el periodista Esteban Vargas, que trabaja con el Partido Progreso Social Democrático, que cuando le preguntamos si estamos claros y confirmando que llegara hoy a las 8:15, me dice, por cierto, de eso le iba a escribir, no va a poder llegar don Rodrigo Chávez. Un par de horas después, nos explica que tuvo que atender reuniones, más bien que programar reuniones de última hora para esta misma noche, para este mismo momento probablemente, con su equipo de campaña. Repito, reuniones de última hora con su equipo de campaña y que durante la tarde estuvo atendiendo algunas situaciones relacionadas con financistas y financiamiento de su equipo de campaña, que es uno de los contenidos que vamos a ver ahora en las entrevistas de la semana. También, yo le digo, para el Semanario Universidad teníamos una entrevista para mañana por la mañana, también fue cancelada. Y bueno, dicen que nos reprogramaran, estaremos atentos, por supuesto, a ver para cuándo. Adelante, Ernesto. Vilma, perdón. No, vamos a ver, aquí entramos en el terreno de la especulación. Lo que se especula es que teniendo sobre todo una consideración tan elevada y positiva en la encuesta, lo que ha generado un pequeño cisma de atención en ese comando de situación del que hablaba antes Daniel Calvo, fue una declaración muy salida de tono que da el principal financista de la campaña de Rodrigo Chávez a colega del diario El Observador, que muy educadamente lo llama, lo contacta para conocer quién es y por qué se entusiasmó tanto comprando bonos del Partido Progreso Social Democrático, y por toda respuesta de manera absolutamente incomprensible y sorpresiva le lanza una cantidad de insultos irrepetibles. Es que es tan feo que no lo podemos poner en televisión nacional, y eso parece que generó un problema a lo interno del comando de campaña. Hasta ahí, porque no tenemos una explicación mayor, lo que hay es especulación sobre lo que pasa en el comando de campaña de Rodrigo Chávez. Y ese es precisamente uno de los temas de la semana. En varias ocasiones en este programa se ha dicho de que en esta etapa de la elección, en esta segunda ronda, tal vez la elección no la defina quien gane, quien logre ganar, sino quien pierda, quien cometa la mayor cantidad de errores o el error que cale más emocionalmente en el electorado. Y precisamente
esta entrevista que un periodista del medio El Observador intenta hacer con Eric Quesada Gómez, que es un inversionista del partido de Rodrigo Chávez. El señor Quesada Gómez invirtió 100 millones de colones con un acuerdo previo en el que tenía un descuento del 40% y eso le permitió obtener una ganancia por esos 100 millones de 67 millones de colones. Cuando el periodista del Observador lo llama para consultarle de una manera muy educada, muy profesional, la respuesta que obtiene de don Eric Quesada Gómez es una respuesta violenta, soez y realmente muy grosera. Gustavo, este tipo de errores, ¿cuánto afectan la campaña? Afectan mucho porque efectivamente en política se sabe que no, como decías, ¿verdad?, gana el que menos errores cometa o el que menos errores fuertes cometa. Y entonces en esto me parece que hay por lo menos 3 niveles diferentes de error. El primero de ellos es que efectivamente se nota que de las personas que están en la línea frontal del Partido Progreso Social Democrático, al menos en el tema de financiamiento, que ha sido todo un tema durante toda la campaña, en lugar de fortalecer esa columna vertebral, que es la que sostiene financieramente al partido, se le dejó de lado, ¿verdad? Y se deja a la libre de lo que cada quien quiera decir o no se le ha dado instrucciones siquiera de qué decir. Eso se demuestra por una parte. Por otro lado, me parece que sigue estando, digamos, una herida abierta para el Partido Progreso Social Democrático respecto precisamente del financiamiento. No se sabe a ciencia cierta, ¿verdad?, en este caso, si el señor Eric Quesada Gómez, que era la pregunta del periodista, ¿verdad?, bueno, ¿por qué se interesa? ¿Es dinero suyo? ¿Es dinero de otras personas que usted amalgama y lo invierte? O sea, no se sabe nada, ¿verdad? De hecho, da una disculpa, que no es tan disculpa, pero finalmente tampoco aclara nada. Entonces, ese es un error muy grave porque le introduce una duda muy fuerte sobre un aspecto que es fundamental y por el cual, digamos, esta campaña tiene un acento especial sobre el tema de corrupción, ¿verdad?, de la no transparencia en el uso de los fondos. Y el tercer elemento que me parece importante es que esto, digamos, causa una acción que no debería haber sido tomada en consideración. Salirse del espectro de los medios, salirse de las entrevistas, precisamente cuando más cuestionamiento sobre el financiamiento existe, es un error estratégico de carácter garrafal. Siembra todavía más dudas porque pareciera que hay un cuarto de guerra precisamente para ponerse de acuerdo sobre qué decir y no sobre efectivamente qué es lo que está sucediendo. Y esa es la parte más, digamos, sobre la que se ciernen ahora mayor cantidad de dudas, ¿verdad? ¿Cómo es que el financiamiento sigue siendo un tema tan delicado, especialmente cuando hay un partido que dice ser el defensor de la corrupción o anticorrupción y no haya habido transparencia? Y número 2, retirarse de la escena política, de la escena pública, cuando efectivamente más deberían tener presencia y aclarar cuanto más antes mejor. Recordando que este tema de la opacidad en el financiamiento de la campaña ha estado pendiente. Aquí mismo en este programa, don Rodrigo Chávez dijo, el tema no lo diré yo, está donde tiene que estar, en el Tribunal Supremo de Elecciones, pero no se conoce públicamente quiénes financiaron inicialmente. Esto para redondear un poco esta noticia, este tema que ha estado circulando en las últimas horas, ciertamente. Otra noticia que generan los dos candidatos presidenciales es la reunión que tienen, esta especie de rondas con distintos sectores, la reunión que tienen, que tuvieron don José María Figueres y don Rodrigo Chávez con la conferencia episcopal, con los obispos de la Iglesia Católica. Aunque no sea un tema de la campaña, lo religioso o no religioso, como lo fue 4 años atrás, es evidente que tienen una influencia importante y uno un día y el otro el día siguiente fueron a reunirse con los obispos a hablar del acercamiento, de atender a sectores vulnerables, y esto pues se ve como una no sé, Gustavo, ¿cómo verlo más allá de una formalidad de una ronda? O Vilma, ¿cómo lo ven ustedes también? A mí siempre, Gustavo me dirá, me sigue pareciendo un resabio, pero de obsolescencia absoluta, esto del desfile a la representación eclesial de cualquier signo que sea,
me sigue pareciendo, y esto puede ser que moleste a algunas personas, pero aquí todavía estamos lejos del Estado laico y entonces los candidatos presidenciales tienen que hacer la genuflexión ante las denominaciones religiosas. No sé, Gustavo, si te parece. Sigue siendo un tema relevante, Vilma, efectivamente, sigue demostrando que en Costa Rica el tema de la religión está lejos de quedar fuera de los elementos de carácter político, número uno. Número dos, me parece que es un tema que efectivamente busca, si bien es cierto, se sabe que el país es mayoritariamente o de centro o progresista y menos conservador. Lo cierto del caso es que no se ha querido polarizar por esa vía y entonces se ha querido ser en algunos casos, por ejemplo, no ubicarse como en el justo medio, ¿verdad? Por lo menos no rechazar la religiosidad que de nuevo, y como lo señalaba aquí Daniel, aunque para nosotros puede ser que no sea necesariamente un tema fundamental desde el punto de vista político, para otras personas sí, ¿verdad? El tema confesional sigue siendo de importancia en la persona que ocupe la presidencia de la República. Otro tema que estuvo caliente en la semana, o que está caliente en la semana, son las adhesiones. Estamos en un periodo en donde la gente que participó en la primera ronda está viendo cómo se alinea o cómo no se alinea con alguno de los dos candidatos. Y esta semana uno de estos candidatos de la primera ronda, Gravy Moya, del partido Fuerza Nacional, le dio su adhesión a José María Figueres. ¿Cuánto le suma, Vilma? Vamos, en términos, digamos, de caudal electoral no le suma, pero simbólicamente me parece que es significativo por varias razones. Una, porque Gravy Moya se presentó al electorado como una persona, como un comunicador que siempre lucha contra la corrupción. Y bueno, y no deja de ser muy relevante que eso sea justamente el endoso que le hace a José María Figueres, observando que una persona no puede ser sancionada ad perpetuam, y con eso lo está exonerando. Pero además, a mí me parece que lo más interesante de la adhesión de Gravy Moya es lo que dice de por qué no adhiere a la otra candidatura. Ha trabajado con Pilar Cisneros durante décadas, trabajaron juntos durante por lo menos una década y media en los dos periodos que estuvo Pilar Cisneros como directora de Telenoticias, y es relevante pues que no le dé la adhesión a su ex jefa, sino al partido contrario. Yo lo dejaría por ahí porque sé que estamos muy... Ya nos vamos. Estamos sobre el límite final. Esto es lo que ocurre cuando se hace un programa en vivo, cuando se hace un programa sobre política, y sobre política tan caliente como esto. Tu despedida, Álvaro. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Nada más recordar que Natalia Díaz también había obtenido cerca de 17,000 votos y plegó a Rodrigo Chávez. Buenas noches, gracias. Gustavo. Hasta luego, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. 3 encuestas mañana, que no se nos olvide, 3, no solamente estudios y enfoques de opinión y de expo, sino también a las 7 de la noche encuesta de demoscopía para El Observador. Un día de muchos números. Chao. Nos fuimos.